Cambiamos de tema, queremos conversar ahora con el sociólogo Eugenio Tironi, quien está lanzando su nuevo libro Apología de la Intuición. Algunas entrevistas también, ha escrito una columna en el Mercurio que han desatado algo de controversia al respecto. Saludamos de inmediato a Eugenio Tironi en el estudio. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Apología de la Intuición. ¿Hay algo de rescatar algunos valores que tienen que ver con no necesariamente la forma científica, la forma técnica de los expertos de acercarse a los problemas o a la solución de los problemas de la sociedad? ¿Qué es lo que se rescata en el libro? Lo que yo trato de rescatar es el valor que tiene la experiencia, la historia, las prácticas de cada uno de nosotros, las creencias, incluso si se quiere las supersticiones, porque eso encierra conocimiento, y conocimiento que en general los expertos, los técnicos no ven o miran con mucho desprecio, porque solamente valen fórmulas, ecuaciones, que son finalmente también creencias, pero que están empaquetadas de un modo que son media incontrolables, inabordables. ¿Se tiende a confiar demasiado en la capacidad de los expertos, por ejemplo, en predecir cuáles van a ser las consecuencias de una política pública o de planificar una política y llevar a un país o a una economía o a un sector hacia determinado lugar? Claro, yo creo que eso es así. O sea, en general las cosas nunca resultan como estaban planeadas, porque hay un límite de nuestro conocimiento simplemente. Pero nunca faltan los que creen saber cómo van a hacer las cosas, y eso les da autoridad, eso les permite el liderazgo, eso les permite arrastrar, no sé, a organizaciones, a pueblos enteros en una dirección, y después justificarse cuando las cosas no son como fueron por distintos motivos. Y eso lleva a que generaciones enteras de pronto sean descabezadas o se vean frustradas sus aspiraciones, siguiendo una utopía, siguiendo una ilusión de que las cosas se pueden prever exactamente, y eso es una fantasía. ¿Cómo se relaciona eso, esa fantasía, según dice usted, con el desprestigio de la democracia en el mundo? Es que lo que pasa es que los políticos, o sea, que son los actores de la democracia, en los últimos, ya casi en un siglo, han venido desconfiando de sus propias creencias y han creído que para justificar sus creencias necesitan evidencia. Cuando la gracia de las creencias es que no necesitan evidencia. La fe en Dios, por ejemplo, no necesita evidencia. En ese sentido son medios patéticos los milagros, entre paréntesis, como prueba de que es santo. Una creencia es una creencia, como lo es, digámoslo así, una superstición. Pero los políticos han tendido a desconfiar de sus creencias, entonces han buscado fundar su autoridad ¿en qué? En la ciencia. Lo hizo el marxismo, lo hizo el neoliberalismo, hoy día lo hacen los expertos, los políticos que hoy día como depositan toda la fe en los expertos en políticas públicas que estudian en los Estados Unidos, y eso ¿qué hace? Eso deja fuera a la ciudadanía. Nosotros, la gente común, no podemos opinar sobre si es buena o mala una política pública porque no podemos aportar evidencia, entre comillas, científica. Entonces, es una manera de marginar completamente a la ciudadanía de las decisiones públicas. Ahora, no es lógico que en decisiones públicas que son de alta complejidad, muchas de las decisiones, por ejemplo, la reforma tributaria que estamos viendo, son temas altamente complejos, temas técnicos. No es perfectamente lógico decir esas decisiones, finalmente en el detalle las tiene que tomar gente que sabe del tema, que ha estudiado, que tiene experiencia, y su opinión, por lo tanto, es, debido a su conocimiento específico, más valiosa que la que puede tener cualquier otra persona? Claro, pero precisamente porque son complejas, es que hay que actuar con humildad. Hay que mirar la experiencia, mirar a la gente. ¿Por qué la gente ocupa tal y cual resquicio para engañar al Servicio de Impuestos Internos? ¿Por qué tal medida funciona y otra no funciona? Pero preguntémosle a la gente, porque normalmente además esta evidencia que se nos da como científica tiene una base empírica sumamente frágil. Es un estudio en un lugar con una pequeña muestra que se confirmó una vez, pero quizá la próxima vez no se va a confirmar. Si los economistas ya no han acostumbrado que la gran mayoría de sus predicciones, o sea, todas sus predicciones no funcionan.
Y lo mismo pasa en todas las disciplinas, quiero decir, hay que decir la sociología a la cual yo pertenezco. Hay algunos, en este momento precisamente hay una discusión entre un ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sobre qué tan claras están las consecuencias que va a tener la reforma tributaria, si hay algún estudio que pueda predecir con certeza cuál va a ser el efecto sobre la inversión, sobre el ahorro, sobre el empleo de esa reforma. ¿Se puede predecir qué va a pasar con la reforma tributaria, por ejemplo? Yo creo que no se puede predecir, derechamente no se puede predecir, porque me va a traer la evidencia de lo que pasó en Irlanda, en Australia, no sé, en Finlandia. ¿Y por qué en Chile se ha de repetir lo que ocurrió en esos países que tienen otras culturas, otras historias, otros panoramas políticos? Y además, ¿qué me puede decir que lo que pasó en el pasado va a pasar hoy día o en el futuro? Esa también es otra creencia totalmente infundada. La idea que el futuro se puede adivinar aprendiendo del pasado, para nada. Nadie ha dicho que el futuro va a ser igual que el pasado. Y si los expertos no pueden predecir, si los economistas no tienen claridad sobre lo que ha pasado, si la historia tampoco nos enseña, ¿se navega con el ojímetro nomás? ¿Cómo se hace? Se navega con las creencias. Las creencias encierran mucho sabiduría, las creencias. Y las creencias que no tienen que apelar a la evidencia para ser sostenidas. Cuando nosotros adherimos a un candidato y no a otro, es aquel que comparte más nuestras creencias, no el que nos entrega más evidencia o más pruebas. Entonces, se funciona en base a creencias y se funciona en base al ensayo y el error. Se funciona en base a ir mirando muy detalladamente las consecuencias de las decisiones y revertirlas si es posible, si es que descubrimos un efecto que no estaba previsto, pero también mirando los efectos no previstos y a veces accidentales de las decisiones que pueden ser incluso más fructíferos, más ricos que lo que teníamos pensado. O sea, tenemos que actuar con la humildad que nos da el no tener conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, que nos permite además abrir la mente y no andar tratando de probar lo que dicen las teorías, sino de aquellas cosas que existen en la vida real. Es segunda vez que menciona la palabra humildad en esta entrevista. ¿Está actuando con humildad el gobierno cuando plantea la reforma tributaria y la reforma educacional, por ejemplo? A mí me gusta del gobierno que tiene creencia y que es consecuente con esas creencias. A mí me molesta un poco la retórica que funda esas creencias en supuesta evidencia y esa arrogancia de decir yo tengo la evidencia correcta, los demás desinforman. ¿Debería el gobierno decir simplemente esta es mi creencia o esta es mi ideología, que es una palabra que a muchos les suena muy mal, y defender así sus proyectos? Por supuesto, yo reivindico la palabra ideología, que es un conjunto de valores, de creencias, de historia. Porque es lo mismo que la intuición, a lo cual reivindico. Se ocupa como una acusación, lo que usted está haciendo es ideológico. Claro, porque esa es la mentalidad un poco de la cual somos víctimas. Los técnicos se supone que lo harían ajenos a tu ideología. O sea, los técnicos no tienen valores, no parten de supuestos, no tienen historia. Son personajes prácticamente totalmente neutrales que funcionan en base a inputs que son fríos y no tienen valores envueltos. Eso es ridículo. Los técnicos tenemos la misma dosis de creencia que tiene cualquier persona ordinaria. La diferencia es que nosotros la encubrimos mejor y a eso lo llamamos ciencia. Pero un simple problema de ensamblaje. Entonces, claro, yo creo que tenemos que mirar a la gente. ¿Por qué la gente copaga? ¿Por qué financiamiento compartido? La gente, ¿por qué usa el food? La gente, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué las pymes están asustadas? Y a su vez, o sea, no sé, yo sería más empirista en esto. En la reforma educacional, de hecho, lo que algunos han planteado es que hay una decisión de los padres de llevar a sus hijos a los colegios subvencionados que han subido mucho la matrícula. Desde el otro lado se plantea de que no hay ninguna evidencia de que efectivamente los colegios subvencionados entreguen una mejor calidad de educación que la educación pública cuando se comparan niños del mismo segmento socioeconómico. ¿Cómo tiene que actuar un gobierno en la discusión pública ante ese tipo de evidencias que parecen contradictorias? Por un lado, parece que los padres están actuando de una manera que no parece ser la manera más racional porque están pagando extra por algo que aparentemente no le entregaría más calidad de educación a su hijo. Pero es que eso parte, por ejemplo, de una premisa que habría que conversar sobre ella. ¿Qué es lo que es criterio de calidad? Concretamente aquí, en estos casos, en este razonamiento, sería la prueba de Simpson. ¿Y no será acaso que los padres estiman que no es ese criterio de calidad que ellos quieren para sus hijos?
¿Que no es la prueba de Simpson lo que les importa? ¿No será que tienen otros criterios? ¿Alguien les ha preguntado cuáles son los criterios? ¿Por qué ellos tendrían que aceptar que el Simpson es, digamos así, la verdad revelada respecto a la calidad? ¿Y por qué entonces habría que estigmatizar, incluso ridiculizar a esos padres? Porque ¿El ministro Izaguirre los ha estigmatizado, ridiculizado? No, yo creo que todo... Cuando dice esto de que los padres finalmente son embaucados por colegios que les presentan un nombre en inglés y no mucho más que eso. No, yo creo que todos tendemos a caer, y también el ministro Izaguirre, en una visión tanto elitista y paternalista, porque estamos embriagados con el conocimiento técnico, con las evidencias que nosotros mismos construimos. O sea, si nosotros decimos que la calidad es igual a CIMSE, si después decimos las particulares subvencionadas no tienen CIMSE mejor, corregido por origen socioeconómico, miren las complicaciones, toda la gente que está en financiamiento compartido está perdiendo la plata. ¿Será tan idiota la gente para botar la plata de ese modo tan obvio? ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que no lo debe ser. No sé, me gustaría preguntarle. Me gustaría juntarme con ellos, a tomarme un café o una chelita y decir por qué. A lo mejor andan buscando otro elemento en la educación. Quizás andan buscando distinción, diferenciación, selección. Si esta idea de seleccionarnos es algo que, digamos, está en el origen de la civilización. ¿Y cómo debe actuar el Estado o cómo debe actuar un gobierno que lleva como bandera la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación y evitar la selección ante esta situación que se da en donde la gente legítimamente podría estar buscando precisamente esa selección o esa segmentación? La igualdad es una creencia que yo comparto, que otra creencia que no ha existido durante toda la historia del mundo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que hay que hacer, otra vez, perdón, voy a repetir la palabra, hay que actuar con modestia, con humildad. Planteando no balas de plata, no soluciones totales. No me convence tampoco mucho esta idea que yo voy a hacer reformas macro, que y generalmente tienen que ver con cómo se mueven las platas y cómo se arman las instituciones, y que eso va a hacer que entonces los actores se ajusten. Y una vez ajustado me dedicar a la calidad. ¿De dónde eso? La gente se ajusta en función de lo que cree, y la gente se salta instituciones, y la gente se salta a veces la regla económica, la mayoría de las veces, en función de su creencia. ¿Y eso no es un poco, esa mentalidad no es un poco renunciar a hacer cambios o transformaciones importantes en una sociedad? No es decir, bueno, nos vamos a tener que conformar con las cosas como están y sigamos así simplemente. Me lo pregunto muchas veces, si no habrá algo de eso, pero creo que no. Yo creo que esto no es un alegato en contra del cambio, sino que qué tipo de cambio. Es como decir, claro, un artesano es distinto a un taller industrial, pero no es que el artesano produzca cosas menos valiosas o produzca menos cambios que el taller industrial, que funciona, digamos, en serie. Es una manera de aproximarse a las cosas distintas, que si ustedes quieren, más amorosa, respetando más a la gente y sus decisiones, tratando de entenderla, tratando de ponerse en sus zapatos y siempre planteando cambios, en función de mi creencia es la igualdad en este caso, pero cambios que puedan ser revisables. Se ha hablado mucho del Transantiago, de hecho en el libro también se pone el ejemplo del Transantiago como el ícono de esto de tratar de hacer un cambio muy mirado desde arriba que choca radicalmente con la realidad y termina en un desastre. La reforma educacional, por ejemplo, ¿tiene elementos para convertirse en un Transantiago desde ese punto de vista o no? ¿O es una comparación que no corresponde? A mí me carga un poquito usar lo de Transantiago porque efectivamente se ha convertido como en el estigma que se le lanza a cualquier política que es demasiado ambiciosa. Yo no tengo problemas con la ambición. Yo no tengo problema tampoco con que se planteen un conjunto inmenso de reformas al mismo tiempo. Creo que eso es mejor incluso. No estoy convencido hoy día de esa idea muy propia de la transición que había que ir cortando el salchichón por rodaja. No, hay ciertos cambios que si no se hacen así holísticamente no se hacen. Si yo lo único que planteo es que eso lo hagamos con más respeto por las prácticas, con más respeto por el modo como las personas estamos funcionando hoy día, porque eso no es baladí.
En esto cada uno de nosotros tiene mucha historia mía, de mi antepasado, entonces no es llegar, no me la pueden estirpar así nomás, en base a una gran, por muchas teorías que tengan los impulsores. Eso es todo lo que planteo. Finalmente, se ha abierto un nuevo debate sobre el aborto, abierto a raíz de lo que dijo la presidenta el 21 de mayo, que luego derivó en un anuncio del gobierno de que el segundo semestre va a mandar un proyecto acerca de 3 causales específicas. ¿Cómo se debería llevar adelante ese debate sobre un tema que también tiene enormes implicancias sociales, emocionales, médicas, etcétera, como es el tema del aborto? Ahora, eso es muy interesante porque somos un poquito medio curioso, porque decimos que bueno el debate en ciertos campos y que en el otro campo no hay debate porque eso ya fue discutido y así. Bueno, yo soy de los que creo en el debate, en el diálogo en todas circunstancias, y creo que el tema del aborto, yo creo que aquí tiene un papel fundamental, perdónenme, las mujeres, las mujeres que están expuestas a esa eventualidad. Y yo creo que le digo derechamente, como hombre que soy, no tengo autoridad para negarle a las mujeres no solamente el derecho a discutir, sino que también el derecho a decidir. Decisiones que todos sabemos que son enormemente desgarradoras, que no son tampoco baladí. Y por ende, yo creo que esto es algo que hay que dialogar, que hay que conversar, pero otra vez, con menos informe de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud y con más conversaciones con la gente y concretamente con las mujeres que están enfrentadas a este drama. Eugenio Tironi, Apología de la Intuición se llama el libro. Tuve la ocasión de leerlo también, es un excelente libro, muy interesante, así que aprovecho de recomendarlo. Que esté muy bien. Muy, muchas gracias, Daniel. Vamos a una pausa. Yo dejo esta edición. Sigue Matilde Burgos a cargo de Resumen Ejecutivo.